Muy bien, esta clase tiene que ver con la biomecánica de los tejidos y de cómo es que la ciencia actual se basa en algunos tests. Por ejemplo, podemos ver acá a la izquierda dos prensas que sujetan un tendón y esas prensas pues estiran el tendón y hay células de carga que miden cuánta resistencia o cuánta fuerza fue que se le puso a este tendón para romperse. Aquí podemos ver también una rodilla con el tendón patelar y la patela. Y de esta forma, con modelos de cadáver, es que se hacen estos análisis que vamos a tener en cuenta y que son relevantes para entender cómo funciona la mecánica de los tejidos. Aquí tendríamos un tendón, como les decía, hay una pinza, otra pinza, un tensiómetro que lo que hace es medir la fuerza de estiramiento que se le aplica a este tejido hasta llevarlo entonces a una deformación primero elástica, luego plástica y por último una ruptura. O también se toman eh, partes de cadáver, ¿verdad? Pies, por ejemplo, y se les coloca una celda de carga y se mide, por ejemplo, cuánto soporta la estructura ósea antes de fracturarse. Bien, entonces, ¿cómo definimos estrés? Bueno, el estrés es una fuerza que actúa sobre un cuerpo y ésta se distribuye en un área conocida, por lo tanto la intensidad de esa fuerza aplicada sobre el área se conoce como con el término estrés, que viene siendo sinónimo de cargar el tejido, solicitación o presión, también conocido con la letra sigma. Y podemos decir que hay varios tipos de estrés, el estrés por tensión, el estrés por compresión y el estrés por cizalla. Si nosotros tenemos un tejido como este, donde se aplica una fuerza de tensión o un estrés por tensión, y si esto fuera un vaso sanguíneo, el calibre, o sea el grosor, sería más pequeño. Por lo tanto, la sangre que está ahí va a cambiar su velocidad de flujo. Y de igual forma, si comprimimos más bien el sistema, el calibre va a aumentar, por lo tanto la capacidad de tener más sangre adentro va a ser mayor. Esto es relevante porque si nosotros hacemos alguna técnica de estiramiento, tendríamos que tener en cuenta que ese vaso sanguíneo va a tener menos sangre o por ejemplo el nervio que tiene irrigación sanguínea va a tener menos sangre y eso podría llevar, si mantenemos por mucho tiempo el estiramiento, podría llevar a ese tejido a tener menos circulación o incluso hasta una isquemia. Por otro lado, una cizalla, como vemos acá, produciría más fácilmente una ruptura en este punto. Entonces, técnicas de cizalla de tejido miofacial podrían servirnos, por ejemplo, para liberar adherencias miofaciales. En esta imagen lo que tenemos son las diferentes fuerzas que se podrían aplicar a un hueso como el fémur. Un hueso como el fémur va a soportar mejor las fuerzas de compresión, que serían las de A, o las fuerzas de tensión, porque sus trabéculas están diseñadas principalmente en esa dirección. Esa propiedad de los materiales se llama anisotropía. Veremos más adelante ese término. Por otro lado, en C tendríamos que el hueso no está, digamos que va a soportar menos la, la fuerza por cizalla y él va a ceder más fácilmente y se va a fracturar más fácil. También las fuerzas de torsión, como vemos en D, pueden producir fracturas y son típicas las fracturas de torsión que son como si se hubiera astillado, veremos algo como así. Entonces, por medio de una radiografía uno puede determinar cuál fue el mecanismo de fractura.
Bien, entonces tenemos en cuenta que hay tejidos que adentro tienen ligamentos, perdón, articulaciones que adentro tienen ligamentos, cápsulas, y que si hacemos movimientos de torsión, por ejemplo una rodilla, sus fibras, las fibras de los ligamentos como los cruzados, van a tener entonces que soportar esas fuerzas, y si no lo soportan, pues tendríamos rupturas, pequeñas rupturas y lesiones, hasta lesiones más graves. Bien, estos señores que pelean en las artes marciales mixtas, es frecuente que veamos estas cosas, estas deformaciones que se les hacen en los pabellones de la oreja, producto de la remodelación del cartílago, ya que ellos tienen muchas fricciones por los roces que tienen cuando se hacen las llaves o cuando están en el suelo. Entonces les deformas hasta esos niveles el pabellón de la oreja. Entonces podemos decir que la deformación es cuando un objeto sometido a estas fuerzas, y estas fuerzas van a producir cambios que en este caso en el cartílago, como vemos, va a afectar directamente la forma en que la persona escucha, porque los pabellones de la oreja están diseñados para captar las ondas sonoras. Ahora bien, esta deformación que tienen los tejidos va a depender de la forma que tiene el tejido, del tamaño que tiene, del calor que se le imponga o que incluso hay en el ambiente, igualmente de la humedad. También va a depender de la fuerza que se le aplica en cuanto a la magnitud, a la dirección en que esta fuerza sea aplicada, al tiempo en que esta fuerza se le aplique y a dónde, en qué parte del tejido es que se aplicó. Bien, vamos a parar acá este video y seguiremos al siguiente.